Bienvenidos estudiantes del primer año de bachillerato al canal de Prof. Gerald, y estamos en este contenido, el 3.10, que es problemas de la unidad. Así que vamos a realizar estos ejercicios que pertenecen al primer año de bachillerato. Estamos en la unidad número 6, así que empezamos con el número 1. Dice, de la siguiente figura calcula la longitud de los segmentos AD, DC, AC, BD y BC. Racionaliza cuando sea necesario. Ok. Verifiquemos ahí la figura que aparece y tenemos ese triángulo rectángulo. Muy bien, vamos a realizar este caso. En el triángulo ABC podemos ver que se tiene, si trabajamos con razones trigonométricas, vemos por ahí que es la tangente de 30 grados. La tangente, recordemos acá que es opuesto sobre adyacente. Si vemos la figura, el opuesto es el segmento BC. Y lo que es el adyacente, esto es igual a 1. Ahora, para poder determinar esto, podemos decir que este 1 pasa a multiplicar a la tangente de 30 grados. Entonces, tangente de el segmento BC va a ser igual a tangente de 30 grados por 1, que es prácticamente la tangente de 30 grados. Y recordemos por ahí las razones trigonométricas de ángulos notables, que la tangente de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 3. Ya tenemos por ahí el segmento BC. Ahora vemos trabajemos con lo que es el coseno de 30 grados. El coseno, recordemos que esto es igual a adyacente sobre lo que es la hipotenusa. Vemos que la adyacente es 1 y la hipotenusa sería el segmento AC. Entonces, AC pasa donde está coseno de 30 grados y coseno de 30 pasa a dividir acá. Ok. Sustituimos. En el caso del coseno de 30 grados, vámonos a la tablita, sería raíz de 3 sobre 2. Acá, raíz de 3 sobre 2. Entonces, acá sería prácticamente como el recíproco, que sería 2, ¿ya?, sobre raíz de 3. ¿Ya? Al dividir 1 entre raíz de 3 sobre 2 es 2 raíz de 3, 2 sobre raíz de 3. Y aquí vamos a racionalizar, porque así nos pide el caso. Veamos, acá me queda 2 raíz de 3 sobre 3. Ya a la hora de racionalizar dicho ejercicio. Bueno. Ok. Vamos ahora con el triángulo. En este caso sería el triángulo ABC. Vamos a determinarlo acá. Este es concerniente al triángulo ABC. Ahora, en el triángulo ABD vemos lo siguiente. El coseno de 30 grados acá, el coseno de 30 grados, en este caso sería AD, en este caso, sobre 1. AD sobre 1. Entonces, prácticamente AD va a ser igual al coseno de 30 grados, porque este 1 pasa a multiplicar a coseno de 30 grados. Y vemos la tablita, el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Bien, vamos ahora con el seno de 30 grados. Recuerda que ahorita estamos con el triángulo ABD. Entonces esto es igual a BD sobre 1. Entonces BD
va a ser igual al seno de 30 grados, porque al multiplicarlo por 1 me da seno de 30 grados. Nuevamente, el seno de 30 grados vemos que sería un medio. Vale, ahora, para lo que es calcular DC, DC sería relativamente AC menos AD. AC, en este caso, menos el segmento AD. Ahora, AD, entonces, AC, vemos ahí que nos dio 2 raíz de 3 sobre 3. Aquí está. 2 raíz de 3 sobre 3. Y le vamos a restar raíz de 3 sobre 2. Ahora, podemos sacar el mínimo como múltiplo, que en este caso sería 6. ¿Sí? Veamos. 6 entre 3, 2 por 2, 4 raíz de 3. Menos 6 entre 2, 3. Por raíz de 3 es 3 raíz de 3. Eso sería. Ahora veamos si son semejantes. Si son semejantes acá en el caso del numerador. Y nos quedaría prácticamente 4 menos 3 es 1, ¿verdad? Entonces me queda raíz de 3 sobre 6. Y ahí no puedo racionalizar porque el denominador, ¿verdad?, no es un radical. Ok. Vamos al caso número 2. De la siguiente figura escribe las longitudes de los segmentos BC, AC, DP y AB en términos del ángulo de θ. Ok, veamos la figura. Nuevamente, en el triángulo ADC, vamos a ver en el triángulo A, sería en este caso DC, el coseno del ángulo de θ sería, recordemos que es adyacente sobre lo que es hipotenusa, es decir, 3 sobre AC, sobre el segmento AC. Y esto es igual acá, esto pasa a multiplicar, esto pasa acá y esto pasa abajo. 3 sobre el coseno del ángulo de θ. Luego, vamos ahora con el triángulo ABC. En el triángulo ABC, la tangente del ángulo de θ, recuerda tangente, opuesto sobre adyacente. Y vemos ahí el triángulo ABC sería, en este caso, la tangente sería BC, en este caso, que es el opuesto sobre AC. Veamos, verifiquemos por ahí. BC sobre AC, en este caso, BC sobre AC. Ahora bien, esto sería igual a lo que es BC, que sería prácticamente, BC sería igual a lo que es AC por la tangente del ángulo de θ. ¿Sí? AC por la tangente del ángulo de θ. Eso pasa a multiplicar. Y esto prácticamente sería 3 veces la tangente del ángulo de θ sobre, en este caso, el coseno del ángulo de θ. Sería la tangente, ¿verdad? Estamos en la tangente ahorita. Bueno, vamos con el coseno. El coseno del ángulo de θ, verifiquemos, sería AC sobre AB. ¿Ah? Luego, el segmento AB, este pasa acá y eso sería AC sobre el coseno del ángulo de θ. Y al final sería prácticamente 3
Veamos, nos quedaría 3 sobre el coseno al cuadrado del ángulo de teta. Ahí quedaría esto. Bien, vamos al caso del segmento DB. Y DB va a ser igual a AB menos AD, el segmento AB menos el segmento AD. Eso sería. Y esto es 3 sobre el coseno al cuadrado del ángulo de teta menos 3 relativamente. Ok, acá podemos sacar esto sería el denominador en este caso. Si yo lo divido esto entre esto me queda 1, entonces por 3 es 3, menos esto entre esto sería coseno del cuadrado del ángulo de teta por 3, entonces sería 3 coseno del cuadrado del ángulo de teta. Y acá, si tú te fijas, hay un factor común. Podemos sacar factor común. En este caso es 3, ¿verdad? 1 menos coseno del cuadrado del ángulo de teta sobre coseno del cuadrado del ángulo de teta. Y acá vemos que es una identidad equivalente a lo que es seno al cuadrado de teta. ¿Ya? 3 seno al cuadrado de teta sobre coseno al cuadrado del ángulo de teta. Y recuerda, seno entre coseno es prácticamente tangente. Entonces me queda 3 tangente del cuadrado del ángulo de teta. ¿Estamos? Ok. Vamos al caso 3, dice un pentágono regular está inscrito en un círculo de radio 7. Calcula el perímetro del pentágono. Bueno, entonces como estamos hablando acá de un pentágono regular, lo que vamos a hacer es construir una circunferencia. Puede ser una circunferencia o podemos hacerlo sin necesidad de hacer la circunferencia. Vamos a simular que el radio ya es de 7. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Veamos entonces, formemos el pentágono regular. Vamos a marcar acá 72 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 72, más o menos acá. Y luego 144, ¿verdad? Porque 72 más 72, 144. 100, 110, 120, 130, 144 sería acá. Luego vamos a iniciar de acá. 72 sería acá. Y 144 sería más o menos acá. ¿Ok? Vale, vamos a trazar por acá el pentágono, más o menos acá, y nos quedaría de esta forma dicho pentágono. Ahora, este es el centro, llamémosle O. Entonces acá sería A, B, C, D y E. Acá tenemos, fíjate bien, se forman estos segmentos acá. Vamos a trazarlos acá también. Vamos a ver por acá y por acá. Vamos a ver. Ok. Ahora, veamos acá, en este pentágono regular, cumple que los segmentos que unen el centro con los vértices del polígono son radios. Es decir, estos que están acá son los radios. Entonces cada segmento OA, OB, OC, OD y OE tienen
la longitud de 7. Recordemos que el radio es de 7. No perdamos de vista esta parte. Todos estos tienen 7 centímetros. Entonces, los triángulos que se forman ahí, A o B, como también B o C, C o D, D o E y el triángulo E o A, este sería por acá, son prácticamente triángulos isósceles. ¿Por qué? Porque tienen las dos medidas que es de 7 centímetros, a excepción de este. ¿Estamos? Entonces consideremos el triángulo AOB, en este caso, este triángulo por acá, podemos aplicar lo siguiente. Vamos entonces a trabajar con dicho. Entonces aplicando ahí la ley del coseno, AB al cuadrado, ¿ya? Sería AB al cuadrado. Esto es igual a 7 al cuadrado más 7 al cuadrado, que es la medida del radio, menos 2 por 7 por 7, ya aplicando dicha ley y sustituyendo por el coseno de 72 grados. Vale. Entonces, veamos por acá, 7 al cuadrado es 49, más 49, 49 por 2, sería acá 98, y hay que multiplicarlo por ahí. Veamos, por, en este caso, el coseno de 72 grados. Si verificamos, podemos hacerlo ya con la calculadora, de una sola vez, el coseno de, y el coseno de 72 me da 0.31. Por aproximación lo voy a dejar acá. Vale. Si yo sumo acá, me da 98, menos 98 por 0.31. Fíjate, nos va a dar prácticamente, nos va a quedar negativo acá. Nos va a quedar negativo. Entonces, no podemos extraer la raíz cuadrada en este caso. Ahora, ¿cómo podemos ahí expresarlo? Esto lo podemos expresar como, veamos acá, como 2 veces 7 al cuadrado, ¿sí? 2 veces 7 al cuadrado. Y acá menos 2 por 7 al cuadrado, porque está 2 veces, ¿sí? Por el coseno de 72 grados. Vale. Ahora bien, en este caso podemos sacar factor común. Fíjate, en este sentido es 2 por 7 al cuadrado. Ese sería el factor común, ¿sí? 2 por 7 al cuadrado. 2 por 7 al cuadrado. Y lo dividimos, ¿verdad? En este caso, 2 por 7 al cuadrado entre 2 por 7 al cuadrado es 1. Menos 2, 7 al cuadrado por el coseno de 72 grados me quedaría prácticamente coseno de 72 grados. En ese sentido, ahora bien, me quedaría prácticamente, ya al poder eliminar este exponente, me queda 2 raíz de 2 por 7 al cuadrado por 1 menos coseno de 72 grados. Ahora, y esto sería prácticamente el producto 7, la que es el radio, por, en este caso, este 7 sale del radical. 7 sale del radical, entonces me quedaría
2. Este 2 queda dentro, ¿sí? Por 1 menos coseno de 72 grados. Por lo tanto, el perímetro del pentágono, prácticamente, esto sería 5 veces, ¿verdad?, el segmento AB. Esto, 5 veces. Esto sería prácticamente, al multiplicarlo por 7, 35 raíz de 2 por 1 menos coseno de 72 grados. Ahí está. Eso se expresaría de esa manera. Vamos al caso 4. Dice: una escalera de 30 pies de largo yace sobre una pared con una inclinación de 70 grados. Determina la distancia a la que se encuentra al pie de la escalera de la pared. Vale. Voy a simular por acá lo que es la pared, ¿sí? Voy a simular que aquí está la pared. Acá vamos a realizar esto. Y dice acá que hay una escalera de 30 pies. Vale. De 30 pies. Vamos a simular la escalera por acá. Acá se forma el triángulo. Dice que 30 pies mide la escalera y el ángulo es un ángulo de 70 grados. Acá. Bueno, veamos. Llamémosle D la distancia que hay entre el pie de la escalera a la pared. Es decir, esto, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que tendríamos que utilizar una función trigonométrica: opuesto, hipotenusa. Opuesto y adyacente. Entonces sería el coseno de 70 grados. Dice que en este caso es el coseno de 70 grados, que sería adyacente sobre hipotenusa. En este caso es 30. Entonces, D va a ser igual acá al coseno de 70 grados por 30. Ahí está. Y esto, si lo hacemos en la calculadora, ¿verdad?, nos va a una aproximación de 10.3. Decimos entonces que el pie de la escalera se encuentra aproximadamente a 10.3 pies de la pared. Ahí está. Desde la punta de un faro de 50 pies, dice ahí, se observa un bote a un ángulo de depresión. Vale, vamos a simular acá lo que es un faro. Un faro por acá. Más o menos ahí. Solo para dar la idea del faro. La altura del faro dice que tiene... Se observa un bote en un ángulo de presión de 11 grados. De 50 pies. Acá está. 50 pies. Por acá se observa a un bote. ¿Ya? A un bote. Vamos a simular acá. Entonces, el ángulo de depresión dice que es 11. La pregunta que nos hace es: ¿a qué distancia está el bote del faro? Acá, esta es la incógnita, en otras palabras. Entonces, llamémosle X a la distancia que hay entre el bote y el faro. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente: tendríamos que trabajar con la tangente de 11 grados, que sería A opuesto
En este caso recuerda que este es este ángulo opuesto sobre D, llamémosle D entonces. Y D pasa donde está tangente de 11 grados, 50 entre la tangente de 11 grados. Haciendo una aproximación de 257.2. Ahí sería. Para el caso del número 5. Decimos entonces que el bote está aproximadamente a 257.2 pies del faro. Vamos al caso 6. Fíjate, nos dice una antena vertical está montada en el tope de un poste de 30 pies de altura, desde un punto a 60 pies de la base del poste. La antena subtiende un ángulo de 10 grados como muestra la figura. Calcula la longitud h de la altura. Ok, veamos entonces, tenemos por ahí la figura para tener esa idea. Fíjate bien, ahí están los datos ya proporcionados. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. La tangente, vemos del ángulo de teta, que es prácticamente opuesto sobre adyacente, sería 30 sobre 60. Y esto es equivalente a una aproximación ya. Aplicamos, por ejemplo, acá me quedaría el ángulo de teta es igual a la inversa de la tangente prácticamente de un medio. Y esto es igual a 26.6 aproximadamente. Por otra parte, vemos aquí que lo que es la tangente del ángulo de teta más los 10 grados es igual, en este caso, a 30 más la altura sobre 60. Ahora, veamos y podemos comenzar a despejar lo que es la ecuación. Por ejemplo, acá sería 60 por lo que es la tangente de teta. Lo vamos a dejar de esta forma. Y esto es 30 más h. Ahí nos quedaría. Ahora bien, lo que podemos hacer acá es que esto, 30, pasarlo como ecuación. Este 30 pasa a negativo. Ahí. Ahora vemos por acá que tenemos ya, vamos a sustituir, tenemos acá que 26.6. 60 por la tangente de 26.6 y le vamos a sumar 10 en este caso. Vamos a sumar 10 menos 30 igual h. Ahora veamos por acá si realizamos esto. Sería 60 por la tangente de 36.6 menos 30 igual h. Si nosotros realizamos todo esto, ¿verdad?, de una sola vez, nos da una aproximación de 14.6. Ese sería en el caso del número 6. Por tanto, la altura de la antena es aproximadamente 14.6. En el caso 7 dice, calcula lo que se pida si los datos se refieren a un triángulo rectángulo. Bien, tengo acá el coseno del ángulo de teta es igual a 1/3. Vamos a trabajar, si gustas, con teorema de Pitágoras. Por ejemplo, el coseno, en este caso del ángulo de teta, nos dice que el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Esos datos ya los tengo, pero no tengo lo que es el opuesto. Y el opuesto me sirve a mí para poder encontrar el seno. Entonces podemos decir, acá sería la hipotenusa al cuadrado menos el adyacente al cuadrado. En este caso sería 9 menos 1, que sería 8.
Veamos acá, vamos a dejarlo como A. Me quedaría A sería la raíz cuadrada de 8, en este caso sería 2 raíz de 2, al descomponerlo en sus factores primos. Entonces ya sé que este es A, el valor de A es 2 raíz de 2. Por lo tanto, el seno del ángulo de teta, que sería este, sería igual a opuesto 2 raíz de 2 sobre hipotenusa. Ahí está. 2 raíz de 3 sobre 3. Perdón, 2 raíz de 2. Acá está. Vale. Vamos con el otro. Si el seno, vamos a dibujar el triángulo rectángulo para tener la idea. El ángulo de teta acá, el seno es opuesto, es 1 y la hipotenusa es 4. Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a encontrar B. Entonces sería 4 al cuadrado menos 1 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 menos 1 sería 15. ¿Ya? Entonces la raíz cuadrada de 15 sería lo que es la adyacente en este caso. Y como nos pide el coseno del ángulo de teta, el coseno sería prácticamente raíz de 15 sobre 4. Ahí está, el coseno de el ángulo de teta. Veamos en el caso del literal C. Hagamos el dibujito por acá. Tenemos el ángulo de teta. Si la tangente es 2 sobre 1 sería. La tangente es opuesto y y el adyacente es 1. Entonces vamos a encontrar la hipotenusa. 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. 4 más 1 sería 5. Raíz de 5 sería el valor de C, que sería la hipotenusa. Entonces tenemos que calcular el coseno y el seno. Vale, vamos con el seno primero. Seno es opuesto sobre hipotenusa, que es raíz de 5. Racionalizamos por acá y me queda 2 raíz de 5 sobre 5. En el caso del seno del ángulo de teta. Y el coseno sería adyacente 1 sobre raíz de 5. Entonces vamos acá a racionalizar y me queda de esta forma. Raíz de 5 sobre 5. Sería el coseno. Vamos con el literal D. Veamos, en este caso dice la secante. Si no estoy, veamos acá. La secante dice que del ángulo de teta es el valor de 7. Vamos a ver ahí. Entonces necesito encontrar el coseno y lo que es el seno. Entonces, en otras palabras, ahí lo que me va a quedar prácticamente el coseno, y me dice ahí que es el valor del seno. Vale. Seno del ángulo de teta y el coseno del ángulo de teta. Bien, entonces hagamos el dibujito por acá para tener la mejor idea. Como nos están dando la secante es 7. Entonces la secante, el opuesto sería, en este caso, el coseno. Y el coseno, recordemos que es igual a adyacente. En este caso, la inversa sería adyacente sobre la hipotenusa. Ok, aquí quedaría. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar acá 7 al cuadrado menos 1 al cuadrado sería 49 menos 1, 48. Ahora bien, vamos a extraer la raíz cuadrada de 48. En este caso vamos a descomponerlo en factores primos.
acá sería, veamos, 2 al cuadrado por 2 al cuadrado, que sería 4 raíz de 3. Ese sería este valor. Entonces, el coseno prácticamente, el valor del coseno sería un séptimo, ¿verdad? Porque es lo contrario. Este es el ángulo de teta. Y nos dice por acá el seno, que sería opuesto, sobre hipotenusa. 4 raíz de 3 sobre 7. Ahí está. Vamos ahora con el caso que vamos a calcular la distancia entre P y Q para cada caso. Ok, veamos a la distancia. En este caso sería la raíz cuadrada de, en este sentido sería x sub 2 menos x sub 1. Sería 2 menos 1 sería 2 más 1 al final, al cuadrado, ¿verdad? En este caso sería más y sub 2. Y sub 2 es 5 menos y sub 1 es 3. Vale. 2 más 1 es 3 al cuadrado, es 9. Más 5 menos 3 es 2 al cuadrado, es 4. Entonces sería la raíz de 13. Sería la distancia. Vamos al otro caso. Sería siguiente, veamos. X sub 2 menos x sub 1. Más 6 menos 3. Ahí está. Acá nos queda 0 prácticamente. Entonces solo me queda 3 al cuadrado, que sería 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. 3 enteros. Ahí está. Bien, vamos a la última parte. Vamos al caso 9. Calcula el perímetro del cuadrilátero ABCD, que tiene por vértices menos 3 menos 1, 0,3, 3,4 y 4,1. Ahora, para ello sería magnífico, ¿verdad?, hacer el gráfico, ubicar esos 4 pares ordenados en el plano cartesiano. Al ubicarlos me queda la siguiente figura. Observa ahí. Entonces, para calcular el perímetro se deben de calcular prácticamente las longitudes de los lados del cuadrilátero. Siempre lo que es utilizando la fórmula de la distancia. Voy a iniciar en este caso con la distancia 1. Sería la raíz cuadrada, en este caso, de 0 menos 3, que sería prácticamente 3 al cuadrado. ¿Sí? Más 3, en este caso, menos 1, sería 4, ¿verdad? Al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado es 9, más 16, la raíz cuadrada de 25, y al final es 5. Veamos para la otra distancia, distancia número 2. Sería ahora con C y con B. Sería 3 menos 0 es 3, y luego 4 menos 3 es 1 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, más 1 al cuadrado es 1, entonces me quedó raíz cuadrada de 10. Vamos al siguiente. Sería 4 menos 3 es 1 al cuadrado, y 1 menos 4 es menos 3 al cuadrado, ¿verdad? Acá. Entonces me queda 1 al cuadrado es 1, menos 3 al cuadrado es 9, también me quedó raíz de 10. Y veamos este caso. 4 menos 3, que se convierte en 7. 7 al cuadrado más 1 más 1 sería 2 al cuadrado. Entonces me quedó 49 más 4. Y 49 más 4 es raíz de 53. Entonces vamos a sumar estos 4. Y fíjate bien, me va a quedar, estos son semejantes. 5 más 2 raíz de 10 más raíz de 53. Eso sería prácticamente el perímetro. Bien, gracias a ustedes. Un abrazo fuerte para todos.